Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, estoy esperando. Oh, ya se conectó la otra cámara también. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hoy es martes otra vez. Y pues como todos los martes ya estamos por acá trabajando temprano. El día de hoy vamos a hablar de educar sin culpa, que yo creo que es algo que le va a servir a muchos papás, especialmente en esta generación, porque seguramente ustedes ya han escuchado pues, que somos una generación que fue educada de cierta manera y ahora estamos enfrentando ciertos sentimientos o emociones al tratar de educar a los niños de esta generación. Les cuento que, ¿por qué decidí hablar de este tema? Porque me di cuenta que este tema es muy recurrente y no sé si les ha pasado que, bueno, ya saben, mi nombre es Liz Verona, por cierto. Soy terapeuta de familia, matrimonio y pareja, especializada en trauma, duelo, crisis y terapia de juego. Y bueno, también soy coach certificada por Tony Robbins. Entonces les cuento que a muchas personas dicen, ay, ¿por qué algunos papás no educan a sus hijos? O no sé si han visto, pero yo lo he visto algunas veces en el centro comercial que hay un niño que se bota un berrinche, que grita y que todo el mundo lo voltea a ver y que el papá está así como con cara de susto y de qué hago, ¿no? Entonces no le pone límites y todos los demás se quedan viendo, como, ¿qué le pasa a ese papá? Muy sorprendidos todos. Entonces de eso quiero hablarles el día de hoy porque les cuento que me di cuenta en estos años de trabajo que este es un tema muy importante. Hace unos días alguien me llamó, hace unos días, pues, no hace unos días en realidad, he visto muchos papás que no educan y que cuando les, por ejemplo, les dice uno que tienen que ponerle límites a sus hijos, que ese es el mayor problema en realidad con su hijo, pues el papá como que se asusta. Y es como que, oye, yo te lo traje para que tú me lo arregles, no para que me digas que yo lo tengo que arreglar. Pero nos damos cuenta de que justamente la falta de límites en casa o la falta de educación en casa crea problemas sociales muy grandes. Entonces, de eso quiero hablarles el día de hoy. Para empezar, quiero que sepan que hay que entender mucho el origen histórico de la palabra culpa, porque me llamó mucho la atención que es un arquetipo que se encontró en todas las culturas. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de un arquetipo? Bueno, pues que se usan ciertas palabras o se usa alguna frase que todo el mundo al escucharla va a identificar, ¿no? Y yo, de hecho, me dio mucha risa porque mi cultura, soy mexicana, me di cuenta que hay muchos arquetipos. Y por eso es que cuando jugueteamos podemos reírnos tanto, porque hay palabras que también pues se han usado para describir otras cosas. Y eso nos ha permitido ser una cultura muy divertida. Entonces yo empecé a entenderlo pues desde otra forma, obviamente, porque eso es parte de mi trabajo. ¿Y por qué les hablo de esto en cuanto a la educación y a la culpa? Porque los padres tienen que ver esa parte de que todas las culturas tienden, o toda la gente en diversas culturas tienden a sentirse culpable. Y luego una cosa que encontré que la culpa es histórica. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tiene mucho que ver con la historia y la religión. Entonces no voy a hablar de religión porque ya saben que a mí no me gusta hablar de religión, respeto todas las religiones, he trabajado pues afortunadamente creo que para gente de casi todas las religiones conocidas. Pero es importante porque eso fue lo que nos empezó a marcar mucho más la culpa a nivel social. Entonces, ¿qué entendí? ¿Por qué los padres se sienten culpables al educar? Es la gran pregunta. Y bueno, porque para empezar, porque muchos de ellos se van a cuestionar si lo han hecho bien como padres. Algo que todos, yo creo que todos, en lo que todos coincidimos es en el hecho de que la gente nos trae a sus hijos a terapia muchas veces porque en el fondo lo que tienen es culpa. Culpa de que quizá no supieron ser buenos padres, culpa de que quizá cometieron errores, culpa de que quizá no les dieron el tiempo, culpa de que si mi hijo fracasa va a ser mi responsabilidad. ¿Me explicó? Esa es una parte que yo encontré muy importante. Después otros padres que se van al otro extremo y entonces dicen, no, yo no lo educo porque cuando lo educo lo lastimo.
Eso pasa mucho en mi cultura, por ejemplo, que los papás de antes pegaban mucho y cuando querían educar, pues decían malas palabras, ofendían, entonces lastimaban mucho a los hijos y muchos papás crecieron con esa idea de no, yo no voy a lastimar a mi hijo de esta manera y se generó una confusión entre no educar y maltratar a un hijo cuando se educa. Entonces eso es algo muy importante que yo encontré al menos en mi cultura. Otra parte es que cuando educamos es, es como una forma de decirle a mi hijo que pues que está mal y yo no quiero tener ese sentir de que yo le dije a mi hijo que está mal. Entonces muchos papás dejan que su hijo haga lo que quiera pensando que un día se va a corregir, porque muchos justifican eso con el hecho de decir, ay, es que está chiquito, es que todavía no tiene conciencia de lo que hace. ¿Y qué pasa? Que muchos niños pasan, yo ya les expliqué las etapas, pasan de las, bueno, al menos las primeras se las expliqué porque creo que era muy necesario que lo comprendiéramos, pero muchos niños van de las etapas primeras a la adolescencia sin educación, porque en sí muchos papás justificaron ciertas conductas diciendo que todavía eran jóvenes o eran pequeños para tomar responsabilidad de ciertos actos. Otra parte importante es que hay un concepto de amor, de que no hay amor sin sacrificio. ¿Y qué quiere decir? Que yo como papá, pues tengo que sacrificar todo, porque si no, no amo. Eso les pasa mucho, 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 mucho a las mamás. Que he tenido mamás que se sienten culpables cuando están o tratan de educar a sus hijos. Hola Romina, buenos días. Yo también te mando saludos. Entonces es algo que he visto mucho en las mamás sobre todo, que piensan que tienen que sacrificarlo todo porque si no, no aman. Que tienen que limpiar la casa entera porque si no, no aman. Que tengo que hacer todo para que los demás vean lo buena que soy. Y el problema de eso con las mamás es que van a haber muchas mamás resentidas. Y eso es algo que he encontrado. Hay muchas mamás que se enojan porque pues ya se cansaron, porque olvidan que son humanas, porque olvidan que al ser humanas pues va a haber días que de plano ya no puedan. ¿Y qué pasa? Que muchas veces al niño que no se le enseña límites pues se sigue. Y hay muchas veces la expectativa de que un niño se va a educar por sí solo y eso, créanme, nunca va a pasar, que es algo que yo les he explicado a las mamás. Entonces, eh, de hecho, muchas veces por eso vienen esos conceptos de mamá de, después de lo que yo he hecho por ti y tú te vas, ¿no? Incluso no sé si han visto, pero esa separación de padres e hijos es algo muy difícil, justamente por eso, porque se les da este mensaje a los hijos que yo he sacrificado todo por ti. Entonces tú ahora te tienes que sacrificar por mí, o no te puedes ir, o ahora tú me tienes que mantener, porque por ahí escuchaba a alguien que decía eso, después de todo lo que yo he dejado por ti. ¿Y qué les explico mucho a los papás? Ok, porque es irónico, pero pasa esto. Muchas veces los papás no educan, pero empiezan a guardar eh, resentimiento o a veces los papás empiezan a quedarse con ciertas cosas que deberían, gracias Ana, gracias Anita, Anita Villalba, que muchas veces los papás se quedan con esas cosas que realmente van a tener un impacto para la vida. ¿Qué siempre les digo a los papás? Que piensen a largo plazo. Y eso es algo que a ustedes les puede servir. Esto es muy sencillo, pero tiene mucho impacto en la vida de un niño. A entender que un niño necesita que lo eduquen. Eso es una parte clave. A veces los papás no ven esta parte que nosotros sí vemos. Un niño no tiene la madurez emocional porque simplemente su cerebro no está desarrollado. Entonces, por eso es que un papá es quien lo debe de educar. Porque en el proceso, imagínense un niño educándose a sí mismo. Pues entonces el niño va a hacer lo que usualmente considera más fácil de hacer. Por eso es que remarcamos o hacemos mucho hincapié en que a un niño se le dé disciplina y se le pongan límites.
porque si nosotros eh, trabajamos esas áreas de un niño, el niño pues va a ser, es cierto, va a disfrutar su infancia, va a hacer lo que quiera en ciertas áreas, pero vamos a tener en mente que el niño va creciendo. ¿Por qué? Porque emocionalmente y psicológicamente su cuerpo también va creciendo, su mente también va cambiando y nosotros vamos siendo ese soporte y esa guía. Pero he tenido casos, y esto no es algo que esté sacándomelo yo aquí nada más, he tenido casos donde los papás dicen, no, pues es que le digo, pero no quiere. O ya le pedí, pero no me hizo caso. Entonces, son casos que a mí me preocupan mucho porque tengo la sensación que los papás no tienen claro cuál es la posición de un padre dentro de la vida de un niño. La semana pasada platicaba con alguien y le contaba que lo que yo me ponía a hacer eran a ver videos de muchos animales y que incluso las mamás de los animalitos les ponían límites. Si se iban a subir a ciertos lugares los bajaban, si estaban haciendo travesuras los jalaban. Les contesto cuando fui a nadar con delfines que una de las cosas que más me llamó la atención fue que el delfín, pues y la mamá y todos andaban acá bien, bien divertidos, pero cuando el bebé se iba, la mamá se quedaba un ratito con nosotros. Pasé todo el día con ellos porque yo quería observar sus conductas y yo les he compartido que algo que me llamó la atención es que la mamá podía estar haciendo sus entrenamientos, sus dinámicas con nosotros y de repente se iba. ¿Y qué iba a hacer? A checar que su hijo estuviera haciendo lo correcto, que fue algo que me llamó totalmente la atención, un amor en naturaleza divina, ¿no? Entonces, los entrenadores sabían que ella iba a hacer sus rutinas y todo la iban a premiar igual que a los demás, pero también sabían que la mamá se iba a salir para asegurarse de que su hijo estaba bien o de que estaba haciendo lo correcto. Entonces, lo mismo pasa y eso es una parte en la que debemos de entender al tratar de educar, porque eso va a permitir liberar a una mamá o a un papá tratando de educar. Un niño emocionalmente no está aún listo para lidiar con su vida. Por eso vienen de ser niños, por eso pasan por la adolescencia, porque la adolescencia es ese proceso formativo donde empiezan a decidir por ellos, donde empiezan a actuar por ellos, donde empiezan a planear su vida, su futuro y empieza a haber un grado mayor de conciencia. Y esa es una parte importante de entender y de mantener en mente. La diferencia que yo encontré es cómo se va a educar a un hijo. No es lo mismo pegarle a un hijo, no es lo mismo destruirle la autoestima a un hijo, ofenderle, decirle malas palabras. Eso es algo totalmente diferente a educar y poner límites. ¿Y a qué me refiero con eso? No es lo mismo llegar y pegarle a un niño a decir, a ver, ven para acá, ¿no? Esto que estás haciendo no está bien, por esto, por esto, por esto. Yo siempre les pido a los papás que les expliquen a los hijos por qué. ¿Por qué de esto? ¿Por qué del otro? Entonces, eso es algo importante de entender. ¿Se vale educar? Sí. ¿Se vale poner límites? Sí. La diferencia es cómo lo vamos a hacer y eso no va a lastimar. Porque en el largo plazo, y piensen esto que yo entendí, se lastima más al hijo al que no se le pone un límite. Se le daña más al hijo porque socialmente va a un día a ir afuera y no va a estar listo para enfrentar al mundo. ¿Por qué? Porque son niños muchas veces, no sé si han visto, hay por eso muchos problemas sociales, porque los niños salen y no están listos para lidiar con el mundo. Entonces son niños que creen que porque en casa se les permitió hacerlo todo, entonces en el mundo van a poder hacerlo todo. Y después la vida pues es quien les enseña que no es así. Eso es una parte importante y el sufrimiento es mayor porque venimos ya de haber hecho años o de haber actuado por años de una forma y luego de repente a la fuerza cuando ya somos adultos, sin negociar, sin paciencia, sin amor, la vida nos va a obligar a aprender cosas nuevas como vivir en sociedad. Otra cosa que les he contado, cuando ustedes no están poniendo límites, cuando ustedes no están educando, usualmente están creando niños sin autoestima. ¿Por qué? Porque cuando un papá disciplina, cuando un papá pone límites, el hecho de que un niño aprenda tolerancia cuando le decimos que no, también le va a crear una autoestima fuerte.
¿Por qué? Porque el niño a lo mejor ustedes van a enseñarle, en lugar de regañarle, ofenderle o pegarle, van a decir, ok, no te dejo esto o no te dejo aquello, pero a cambio sí te dejo esto. Y no te dejo esto porque te puede lastimar o no te dejo esto porque puede lastimar al otro, pero a cambio sí puedes hacer esto, sí tienes libertad de hacer esto. Y esa es una parte clave que yo he compartido con los papás. Los límites son una forma en la que le decimos a los hijos que les amamos. Muchos niños piensan que a sus papás no les importan porque nunca les dicen no, nunca ponen límite, nunca están ahí. ¿Y qué pasa? Muchos papás que son ausentes pues tienen culpa de que no están y cuando están, ¿cómo van a educar? Entonces, ahí se crea un problema porque la ausencia de un padre más la no educación o la falta de educación de un padre va a crear un problema mayor. Que tengo también muchas veces papás que tratan de compensar. No te doy a lo mejor tiempo, no te doy eh, amor, porque llego y ya estoy cansado, ya no te quiero escuchar, ya no quiero hablar contigo, pero a lo mejor te doy cosas. Y entonces de alguna forma es porque siento culpa. Pero al no dar amor, al no dar tiempo, estamos dando un mensaje de que no eres valioso. Al no poner límites, estamos dando un mensaje de que ya se paró la otra cámara, está tratando de reconectar. Ok, creo que se volvió a conectar. Al no poner límites también estamos dando un mensaje de que no hay amor. Entonces, mantengan esto en mente para educar sin culpa. Véanlo a 5 años, a 10 años. ¿Cómo esto va a impactar a mi hijo? Muchas mamás, por ejemplo, me ha tocado, compran todo para sus hijos. Porque, ¿qué van a decir los demás si no le compro ropa? ¿Qué van a decir los demás si no se cambia esa ropa, si no se viste de esta o de tal manera? Y yo les pregunto, en 5 años, ¿cómo va a impactar que no use ropa nueva hoy? Muy probablemente no le va a impactar de ninguna manera. Pero dígame, ¿cómo le va a impactar en 5 o 10 años el que nunca tenga la atención de un papá o el que no tenga límites? Entonces, a veces creo que hay una pequeña confusión ahí que tenemos que tener clara. Piensen en 5 o 10 años cómo esto va a impactar a mis hijos y se van a dar cuenta que educar es una necesidad y esa es una parte clave para que dejen de sentirse culpables como papás. Entender que sus hijos los necesitan, entender que hay un mensaje positivo, dónde es donde pueden trabajar, cómo educo, esa es la parte clave. ¿Cómo le digo a mi hijo que debe de bañarse todos los días sin lastimarlo? ¿Cómo le pongo límites a mi hijo sin lastimarlo? Esa yo creo que es una pregunta más sana. ¿Cómo educo o cómo hago esto o cómo hago aquello sin lastimar, sin ofender, sin pegar? Eso creo que marca una diferencia. ¿Y qué quiere decir? Que podemos educar sin culpa, sin ofender al hijo, sin lastimarle la autoestima. Entonces, esa es mi invitación para ustedes. Eduquen porque sus hijos lo necesitan, solamente piensen cómo hacerlo sin lastimar. Encontré un libro que se llama Educar sin culpa. No lo he leído, y no quiero mentirles porque es un libro que está en español, entonces no lo tenía aquí al alcance. Y hablaba de eso, de entender que cuando educo, cuando pongo límites, hago a mi hijo fuerte. Entonces se llama así, Educar sin culpa. Lo otro también les diría que busquen específicamente qué conductas tienen sus hijos que ustedes encuentran que no son las mejores. Busquen, por ejemplo, si el niño hace berrinche, busquen eso, cómo lidiar con los berrinches de mi hijo. Si el hijo toma cosas que no son suyas, busquen, porque mi hijo pues está tomando cosas que no son suyas. Y van a empezar a tener ideas. Voy a buscar, voy a tratar de encontrar libros en estos días y si quieren me mandan un mensaje para que pueda responderles qué libro puede servirles. Simplemente porque creo que eso va a ayudarles más y además no solo a ustedes, sino también va a impactar de forma positiva a sus hijos, ¿ok? Este video pues fue muy chiquitito, pero en general es un tema muy común.
Cuando alguien no está educando a sus hijos, en la mayoría de casos hay por ahí un sentimiento de culpa. Entonces vale la pena que se den el tiempo de preguntarse, "Ay, eh, ¿qué me está pasando? Que no tengo esa habilidad de poder poner límites en casa, que no tengo la habilidad de poder educar a mis hijos en casa". Una cosa importante y manténgalo en mente. Muchas veces son procesos de tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que no va a cambiar un niño de un día para otro, porque de repente ustedes se dieron cuenta que sí hay necesidad de reeducar en un área. No se va a hacer un cambio de un momento a otro. Que les invito a los papás a que sean pacientes y también a que sean constantes, porque eso es una clave no solo en la educación de un hijo, sino en la vida. Ser constantes y ser pacientes. Y aquellas cosas que se han explicado y no se están haciendo, hay que sentarse y hay que preguntar, ok, te pedí esto, veo que no lo estás haciendo, quiero entender qué está pasando contigo, quiero entender por qué no estás haciendo lo que te he pedido que hagas. Si es porque yo no te he dado un mensaje claro, si es porque hay eh, alguna cosa que te impida hacer lo que te estoy pidiendo, o si simplemente es porque no lo quieres hacer. Y entonces eso nos va a permitir empezar a buscar respuestas. Les he contado que ser papá es el trabajo más difícil porque están formando seres humanos. Y eso yo lo he entendido a través del trabajo con los hijos de muchos de ustedes, porque en realidad trabajo con muchos niños y adolescentes. Eh, pero lo que les invito a hacer es esto: cuando estén con sus hijos, denles tiempo de calidad. Y Anita, pues solamente en el Messenger, mándenme mensaje. Y creo que les he respondido a casi a todos o a todos sus preguntas. Eh, Piensen esto. Ay, ya se me olvidó hasta lo que les iba a decir por estar respondiendo ahorita. Piensen esto. Vayan descubriendo, son procesos de tiempo. No quieran cambiar a sus hijos de un día para otro. Son procesos de tiempo. Y bueno, los procesos, eso indica que tienen o que llevan un tiempo de por medio. Entonces, empiecen a trabajar, pero antes de querer trabajar con sus hijos, trabajen consigo mismos. Sean conscientes. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy tratando de educar a mi hijo? ¿Por qué me siento tan culpable, no? ¿Por qué? Porque, mira, al final del día, algo que he notado, muchas veces van guardando, guardando, guardando y un día explotan. Y el día que explotan, usualmente le van a decir al hijo cosas más dolorosas. Entonces, esa no es la idea. La idea es como en la pareja, ¿verdad? Mejor decirle en tiempo las cosas que realmente importan y dejarlo pasar. Pero si no, nos volvemos, y siempre les cuento eso, como esa bolsa maravillosa de Santa Claus que vamos guardando todo el resentimiento y un día, porque eso le pasa a muchas mamás, van a explotar, van a decir cosas que van a lastimar y después cuando la mamá ya se calma o el papá ya se calma, genera mucha culpa. Y para manejar esa culpa muchas veces es un papá pues que compensa comprando aquí, comprando allá. Eso se vuelve en realidad más dañino que el darse los tiempos por día y decirle al hijo, a ver, mi amor, esto no va así, esto va así. Siempre les he invitado a los papás a que cuando están en procesos de crecimiento, los niños siempre estén al lado ahí enseñándoles. Si quieres que limpie o que, cómo quieres que limpie, siéntate con él. Siéntate con él y explícale. Hasta que ya lo sepa hacer, lo dejas. Eh, si no sabe hacer la tarea, hay que sentarse con él. Y hay que, si es necesario, quedarse toda la tarea, todo el tiempo en la tarea, hasta que saque las cosas. Vendrá el tiempo donde el niño ya sepa lo que tiene que hacer. Pues, usualmente cuando eso pasa es otra etapa muy bonita, porque ya los niños hacen su tarea, el papá solamente la revisa y listo. Pero vamos en proceso. ¿Y qué quiere decir? Que eso va a tomar un tiempo y que son etapas y que hay que ser paciente. Um, Esto es clave, 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 porque no tienen idea cuánto papá con culpa he visto. Hace unos días me dijo alguien y me quedé como que un poco preocupada. Yo le expresaba que su niña era una niña para vestirse de cierta manera y me dijo esto: no, es que ella no quiere vestirse de otra forma y entonces pues ya vamos a comprar ropa y ella elige eso. Y yo le decía, mire, pregúntese
cómo esto va a impactar la vida de su hija en 5 años, cómo esto va a impactar la vida de su hija en 10 años. Porque si usted tiene una niña y se viste hasta aquí y se viste hasta aquí, pues está bien ahorita. El problema es que muy probablemente en 5 o 10 años o cuando tenga 20, creo que va a haber ya una desproporción. Entonces es importante tener claro esos detalles. ¿Cómo quiero que sean mis hijos? ¿Qué valores quiero que tengan mis hijos? Y darnos cuenta que se enseñan desde ahora, poco a poco, porque no se van a cambiar las cosas de un día para otro. ¿Ok? Sean pacientes, les respeto, les admiro mucho como padres, honro su trabajo como padres, porque sé que es un trabajo muy difícil. Y también les invito a que reconozcan que son humanos, que se van a equivocar y que tienen el derecho de equivocarse en este proceso de aprender a ser papá. ¿Ok? ¿Por qué lo digo eso? Porque hay que de repente reconocer que mi proceso de padre, como en otros procesos de vida, me voy a equivocar. Eso porque eso me va a permitir perdonarme cuando me equivoque y seguir intentando como papá y no tratar de compensar mis errores con cosas y con comprar esto y con comprar el otro y reconocer que también eso va a tener un impacto en la vida de un niño que muy probablemente sería un impacto dañino. ¿Ok? Les mando un saludo, les cuento, me opero la nariz en 3 semanas exactamente, entonces creo que vamos a tener aquí unos cambios y también lanzamos un producto que les había estado anunciando en 3 semanas. No sé ahorita con la operación de la nariz si en 3 o 4 semanas, pero esperemos que sean 3 como lo habíamos planeado, ¿ok? Les mando un abrazo, cuídense mucho y por favor, si tienen alguna duda, mándenmela, estoy más que contenta de responderla. La vida es corta, así que recuérdenlo porque hay que disfrutarla. Nos vemos la